y es un gustito que nos queríamos dar hacía rato, para tener a esta eminencia de nuestro rock, como diría Ricardo Iorio muchas veces, la primer banda de heavy metal de la Argentina, y hoy lo tenemos a uno de sus fundadores aquí en Malos Conocidos. Bienvenido el señor Eduardo Fresa del Reloj. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy feliz de hablar con gente de Córdoba y la verdad que es una provincia que siempre me gustó hasta para vivir, pero lamentablemente todavía no pude. Pero siempre viajé de chico y canta, qué sé yo, Carlos Paz, Capilla del Monte, Viale Macé, toda esa zona me encanta. Eduardo, ¿cómo estás? Marcelo de este lado, dándote la bienvenida a Malos Conocidos. ¿Cómo te va? Bien. Aparte, para agregarle algo, sí. Cuando llegábamos con el reloj, llegábamos en 1975, por ahí, a la Atenas, que íbamos a tocar, en Córdoba, sí. En la ciudad. La olla de que parábamos con el micro y veíamos la olla, era impresionante, la vista. La olla de Córdoba, ¿no? Sí, es como una olla. Exacto. La ciudad está rodeada de montaña, ¿no? Me impactó mucho. Bueno, eso quería decir. Ya me di el gusto. Perfecto. Hay algo interesante que es lo que están haciendo durante, lo de Zabala Fresa el Reloj. Entender también lo que significa una banda y ese sonido y esa creatividad y todo lo que influenció a muchos. Sí. En principio, con Zabala, cuando quedamos prácticamente él y yo, nos juntamos primero para recordar los viejos tiempos, para recordar a nuestros amigos que se fueron al otro plano y para recordar la calidad musical que dejaron. Porque Uli Gardi y los demás músicos eran espectaculares. Así que con Zabala hemos grabado los mismos temas en un CD que se llama En Vivo, El Reloj en Vivo, y después hemos cumplido con 50 años y también festejamos los 50 años del reloj, dejando 2 grabaciones, o sea, 2 CDs en uno, en el Teatro Auditorio Belgrano. Así que estuvo espectacular eso, nos encantó hacerlo. Y ahí se juntaron toda la gente que tocó en el reloj en todos estos años. Así que fue una fiesta, con torta y todo. Eduardo, desde ese Rosario natal, de esas primeras bandas, la fusión también con otros músicos como Bocón y tantos otros que pasaron, sí. Está algo que uno idolatra quizás a otros músicos, como el caso de Ciro Fogliata, que alguna vez nombraste, de Los Gatos mismos, o de otras bandas desde Buenos Aires que te sorprendían. Pasa eso también cuando se acercan las nuevas generaciones y tratan de entender lo que significa el reloj, ¿no? O lo que significó y sigue porque la obra es, el arte es lo que queda, fundamentalmente eso. Yo creo que lo mismo que me pasó a mí con Los Gatos y con Ciro Fogliata, Marito Nevia, Papo, hoy día somos amigos o por lo menos compañeros de trayectoria y de escenarios, pero en la época que yo vivía en Rosario para mí eran unos referentes importantes, tanto Spinetta como Los Gatos, Almendra, ¿no? Y cuando vine a Buenos Aires, yo los veneraba como lo mismo que me pasa actualmente a mí, con ciertos fans que se encuentran en los recitales del reloj, y me da mucha alegría porque van con los hijos también. Así que es importante eso. Eduardo, desde tus inicios, ¿cómo fue que llegaste a la música para, hoy seguir vigente en tantos escenarios? Mira, hay que muy importante tener pasión por lo que estás haciendo. La pasión es importante porque eso es un motor que te motiva. Y después lo bueno es la continuidad y el estudio del instrumento. Vos imaginate que en la época que yo empecé allá en Rosario no había instrumento, había que improvisar con como si fuera un luthier improvisado. Así que nosotros nos enderezábamos los instrumentos, los calibrábamos a nuestra manera hasta que logramos
poder tener un instrumento mejor, y así hasta que la banda Lágrimas tuvo equipos y instrumentos muy buenos, y pudimos grabar temas con la onda de Los Gatos, y vinimos a Buenos Aires a grabar, porque allá no había grabadores importantes, las grabadoras importantes estaban en Buenos Aires, así que pudimos grabar en Odeon Pop, y después pasamos con la época del reloj a la RCA Víctor. Así que imagínate, todo eso para mí fue todo un avance que trae esa pasión, ¿viste? Ese sentimiento que no se muere, y que lo tenemos al día de hoy con Zavala. O sea, siempre estamos estudiando a ver qué podemos hacer, de qué manera podemos hacer los recitales para que tengan impacto para la gente, para llegar al corazón, ¿no?, de la gente. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Es un claro ejemplo para muchas bandas que se inician y que creen que, bueno, es quizás mucho más fácil ahora con la tecnología y demás, pero la pasión desde ahí se arranca. Se lo comenté a Osvaldo que teníamos un programa de heavy metal y a mí me tocaba llevar música en castellano. Lo primero que llevé fue El Reloj, no solo por el sonido heavy metal que después se conoció, creo que de la música pesada que primero se conoció aquí en Argentina, pero ahí, en ese programa, hablábamos de lo que se hacía afuera, en esos años donde El Reloj ya estaba sonando con su primer disco. Mirá, al principio, cuando arrancó todo en el mundo entero, estaban los Rolling Stones, los Beatles, y había algunas bandas que eran grupos de gente, como Spencer Davis Group, qué sé yo, hubo varias. Después salió Zeppelin, Deep Purple, y después vino Emerson Lake and Palmer, Yes y Focus. Son bandas grosas. Y nosotros fuimos transitando toda esa evolución musical en la progresiva, pero primero hacíamos hard rock. Al día de hoy lo hacemos también, porque el hard rock es el primario, ¿viste? Ese es lo que nos impulsó de entrada, y estuvo muy bueno eso, muy bueno poder hacerlo. Aparte, nos impulsaban bandas importadas como todas esas bandas que te nombré, y nosotros lo que hicimos es escuchar atentamente lo que hacían y le pusimos la impronta del reloj que teníamos internamente nosotros. Empezamos a buscar por dentro nuestro, no por fuera veíamos todo lo que venía. Pero quien dice que no asimiló cosas de afuera, y bueno, eso no es verdad. Todos asimilamos una oleada que venía de afuera. Tenían un adelanto más en cuestiones de equipos, tenían un adelanto, pero al principio era bastante parejo, te digo. No era tan como vino después la parte tecnológica. Claro. Sí. Bueno, y también infinidad de anécdotas, como por ejemplo en lugares donde ensayaban al aire libre, que aparecían otros músicos, incluso algunas fueras que no podían pasar ese tapial, que después fueron muy importantes para la música pesada en Argentina. Bueno, el tapial era famoso porque ahí se juntaban todos, era como un ensayo al aire libre, o sea, en vivo, para la gente. Era un ensayo abierto, o sea, venía mucha gente ahí a escuchar en el tapialito famoso de Luis Valente, la casa de Valente, el tecladista del reloj. Y la verdad que eso hizo que la gente, de boca en boca, todos los que venían, muchos de ellos nos ayudaban en la parte de asistencia, y después viene de boca en boca, ¿viste? Así que vos fijate que con ese boca en boca y un afiche que hicimos en ese momento con el reloj, que fue ideado en la casa de Willy, entre él y yo, a ver cómo lo íbamos a hacer, qué sé yo, y había un dibujante que lo hizo. Y ese afichito de tamaño oficio se pegó por toda la parte de Ramos Mejía, todo el oeste, y el primer recital metimos 2.200 personas. Quedó gente afuera. Así que eso fue todo de boca en boca. Fue todo un trabajo de todo, de la gente que venía, de los plomos que le decíamos, y bueno, y la gente que nos asistía, ¿no? La parte técnica, como Deri Escalice, que hacía el sonido, nos arreglaba los equipos de la época, ¿no? Robertone, Deco, ¿qué te puedo decir? Había unos equipos rosarinos que eran muy buenos, que se llamaban Stadium, y bueno, ahí armamos el reloj con buenos parlantes,
Y empezó a sonar. Después Valenti se compró un Hammond, que es un órgano de doble teclado, con un Leslie nacional, pero sonaba como el Leslie original, así que sonaba el reloj vivo.